Problema 1.1. Un inspector investiga un caso de asesinato y tiene a Jesús, Pedro y Mateo como sospechosos. Se sabe que uno de los tres sospechosos es el culpable. El inspector recogió las siguientes declaraciones. Jesús dijo: «Yo no fui». Pedro tampoco. Pedro dijo: «Jesús no fue, lo hizo Mateo». Mateo dijo: «Yo no lo hice, fue Jesús». El inspector sabe además que uno de ellos ha dicho la verdad, otro ha mentido en todas sus afirmaciones y otro solo en una de ellas. Con esta información se puede afirmar con certeza que el asesino es Jesús, o es Pedro, o es Mateo, o no hay información suficiente para determinar quién es el asesino. Inicialmente se sabe que uno de los tres sospechosos es el culpable. Además, como cada uno de ellos ha dado dos afirmaciones, se tiene la información de que uno de ellos ha dicho la verdad, es decir, 0 mentiras ha dicho. Otro ha mentido en todas sus afirmaciones y otro solamente en una de ellas. Entonces uno ha dicho una mentira y otro ha dicho 2 mentiras. Por otro lado, vamos a tabular las declaraciones de los sospechosos de la siguiente forma. Inicialmente tenemos que Jesús dice: «Yo no fui», o sea que él es inocente. Dice: «Pedro tampoco», Pedro es inocente. Pedro dice: «Jesús no fue», o sea que Jesús es inocente. Y Pedro dice que Mateo lo hizo, o sea que Mateo es culpable. Y Mateo dice: «Yo no lo hice», es decir, que él es inocente. Y Mateo dice: «Fue Jesús», o sea que Jesús es culpable. Ahora bien, dado que uno de ellos es el asesino, entonces tenemos tres posibilidades: si Jesús es culpable, o si Pedro es culpable, o si Mateo es culpable. En los tres casos vamos a analizar el grado de veracidad de las afirmaciones que ellos han hecho. En el primer caso tenemos el supuesto de que Jesús es culpable. Bajo ese supuesto, entonces estas afirmaciones son falsas, esta es correcta, Pedro inocente es correcta, Mateo culpable falso, Mateo inocente correcto. Entonces tenemos que Jesús dice una mentira, Pedro dice 2 mentiras, Mateo no dice ninguna mentira. Y escribimos dicha información. Jesús dijo una mentira, Pedro dijo 2 mentiras y Mateo dijo 0 mentiras. Ahora bien, en el caso 2, cuando Pedro es culpable, tenemos que esto es falso, esto es correcto, correcto, falso, falso, y esto es correcto. Acá contamos que Jesús dice una mentira, Pedro dice una mentira y Mateo dice una mentira. Cada uno de ellos dice una mentira. Vamos a tabular dicha información. Ya una mentira para cada uno. En el último caso, cuando Mateo es culpable, tenemos que esto es cierto, esto es falso, Jesús y Pedro son inocentes, esto también es cierto y esta es falsa. Entonces, al hacer el conteo tenemos que Jesús dice 0 mentiras, Pedro dice 0 mentiras y Mateo dice 2 mentiras. Escribamos eso. Jesús dice 0 mentiras, Pedro dice 0 mentiras, Mateo dice 2 mentiras. Finalmente, de los tres casos, el único que cumple con la información a priori es el primero. Entonces, Jesús es el asesino. La respuesta es la A y esto es todo.